subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. ¿Cómo está, subsecretaria? Buen día. Muy bien, buenos días. Bienvenida, economista, investigadora, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí para explicar algunas cosas. Sí, tenemos muchas dudas, porque resulta que el próximo 16 de agosto empieza a entregarse, ¿no? Este bono de invierno de 120.000 pesos por una única vez. Son 7,5 millones de personas las que se pueden ver beneficiadas. ¿Usted entra dentro de ese grupo o es el que siempre dice, ¿me toca o no me toca? Nunca me llega? Esa es la pregunta, ¿no? Claro. Sí, tienes toda la razón. No, y además que, si bien esa es nuestra motivación principal, ustedes están con más pega que nunca, subsecretaria. Impresionante, reforma tributaria, pensiones, todo el plan de ayuda, que no solamente el bono. Alta pega, yo no sé cómo lo hacen, porque no son tantos. Pero bueno, ya, entremos en materia. Entremos en materia. Porque usted trajo gráficas, vino preparada la subsecretaria para responder las preguntas de las personas, que vamos a ir eso en breve. Sí, pero partamos con el bono. Ya. Partamos con el bono entonces. ¿Qué es el bono Chile Apoya Invierno? Es una ayuda económica para las familias en este tiempo. Nosotros este año estamos viviendo algo particular que tiene que ver con la vuelta de la pandemia, como una mini crisis, ¿cierto?, post-pandemia. Y también hay inflación alta, sí. Producto de la guerra en Ucrania, ¿cierto?, y otros temas internacionales. Entonces, esta es una ayuda focalizada para ayudar a la familia en ese contexto, cuidando dos cosas importantes. Uno es no aumentar la inflación, ¿cierto?, como ocurrió el año pasado con las ayudas. Y dos... ¿Y por qué este bono no? Porque el ministro Marcel dijo, no, esto no va a afectar en la inflación, pero igual son 7,5 millones de personas, 120 lucas. Al tiro te explico eso. Ya. Y lo segundo importante con este bono, ¿cierto?, es que ayuda a la gente que lo necesita en estas circunstancias, ¿cierto? Y que sea con responsabilidad fiscal, porque tampoco queremos unas finanzas públicas desordenadas. Eso es importante para el gobierno. Es promesa de campaña, promesa, hecho. pero también es promesa porque es importante para el país, es importante para la inversión, ¿cierto? Es importante mantener las finanzas ordenadas, porque de esa manera uno da tranquilidad y aumenta la inversión, aumenta el empleo. Ahora, subsecretaria, antes que responda la pregunta de Ángel, movámonos hasta este sector del estudio para que pueda mostrarnos usted mejor con gráfica, apoyo gráfico, para que entendamos bien el tema. Entonces, estamos hablando de un aporte de 120.000 pesos y decimos 7,5 millones de personas. Puede respondérmelo la inflación ahora, pero también uno dice 7,5, efectivamente. Claro. ¿Quiénes son esos 7,5 millones de personas? Estas personas son fundamentalmente personas que están en el 60% más vulnerable del país, según un registro que tenemos que se llama el Registro Social de Hogares. ¿Ya? Son personas que son causantes de otros beneficios que entrega el Estado actualmente. Por ejemplo, el subsidio único familiar, la asignación familiar, el programa de seguridades y oportunidades, la pensión básica de invalidez y el aporte previsional de invalidez, y hay también un subsidio por discapacidad. Entonces está el bono invierno de siempre, por ejemplo. El bono de invierno también, ¿cierto? Todas esas personas y los hogares que no tengan un causante en eso también, si son del 60% más vulnerable y tienen niños, niñas o adolescentes, o tienen personas adultas mayores, en realidad mayores de 60 años, o tienen personas que necesitan cuidado por dependencia, todas esas personas también son causantes, ¿sí? Pregunta, porque nosotros conversábamos hemos conversado durante las últimas semanas harto de este tema, y habían dudas con respecto a estos 7,5 millones de beneficiados. ¿Entran o corren de manera automática? Automática. Ya, nadie tiene que inscribirse, llamar, preguntar o llenar un papelito. Los datos están en el Registro Social de Hogares, ellos ya tienen. Si tienen que actualizar algún dato, se pueden... Esto todos los meses se actualiza, entonces uno permanentemente puede ingresar y actualizar los datos. Pero la entrega ya va a ser automática. Nosotros tenemos los datos de las personas y sabemos quiénes son las causantes, ¿cierto? Y para el nuevo grupo, que estos grupos que no reciben estos otros beneficios, igual están los datos. Porque eso al principio se iba a postular, eso se había explicado en un principio.
pero ustedes despejaron eso. Pero de todas maneras las familias de repente pueden decir, ya, pero es que no estoy tan segura, sí, tengo justamente ese hijo o ese mayor de edad, pero no sé si estoy realmente en el sistema. ¿Debiera revisar el registro social de hogares? Totalmente, sí, el registro social de hogares se puede revisar todo el tiempo. Pueden ingresar a la página web, y si no pueden ingresar a la página web, igual podrían acercarse a las oficinas de Chile Atiende, ¿cierto?, para pedir información y ayuda. De todas maneras, la información está ahí para ellos, ¿sí? Perfecto. Ahora, no es solo el bono. No. Sí, no es solo el bono, porque esto se enmarca y por eso se llama Chile Apoya. Nosotros desde marzo estamos trabajando en este programa Chile Apoya. Hemos aumentado la inversión, puesto muchos recursos para estabilizar los precios de la gasolina. Entonces, esto es parte de ese proyecto, es parte entonces de estas ayudas y por lo tanto viene acompañada de otras cosas que también están y se van extendiendo. Ya, entonces, por ejemplo, entonces la extensión al permiso postnatal parental. Estábamos en una situación ahora en este invierno donde los niños también empezaron a sufrir de otras enfermedades por los virus respiratorios. Entonces estaba bien complicada la situación y por eso se extiende el permiso de postnatal parental, con el fin de apoyar a las mujeres trabajadoras que se vieron afectadas por la pandemia y tienen hijos pequeños. Se extiende hasta 60 días los permisos que vencieron desde el 1 de mayo. Entonces, desde el 1 de mayo... ¿Se suman 60 días más? Sí, 60 días más de manera retroactiva. ¿Y se paga el sueldo que corresponde allí? El postnatal que corresponde, sí. Que corresponde, ya. ¿Sí? O sea, igual que antes, simplemente se extiende. Sí, exacto. Ya. Igual esto se financia con recursos públicos también, ¿sí? Ya. El otro que se extiende es la extensión del IFE laboral, que se llama, que es básicamente es un apoyo para reingresar al mercado laboral. Ya, pero espere, es que póngale pausa y pase segunda, subse, porque me pierdo. Espérese, usted dice, se extenderán hasta 60 días los permisos que vencieron desde el 1 de mayo. ¿Qué pasa si esa mujer volvió a trabajar? También lo puede haber tomado el papá, ¿no? Ya, pero la persona que deja de trabajar mayoritariamente son las mujeres. Sí. ¿Pueden volverse a la casa o se tiene que hablar con su empleador y el empleador le tiene que dar 60 días más de postnatal? Puede volver. O sea, la respuesta es sí. Esa persona puede volver y tomar su postnatal. Ya. ¿Sí? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, una mujer que ocurre, ¿no? Su guaguita está enferma y se termina el postnatal, pero sigue con licencia médica por la guagua que es menor todavía? ¿Esa persona deja de correr la licencia y sigue funcionando el postnatal? Creo que sería mejor eso, ¿cierto? O sea, ella podría optar probablemente, pero es mejor probablemente. ¿Y eso lo converso con mi empleador? Sí, ya. Se conversa con el empleador, pero es un derecho. Está en el marco del derecho, entonces no es algo que... Debatible. Debatible, sí. Pero de todas maneras la conversación va a tener que tenerla esa persona con su jefe. De todas maneras hay que conversarlo con el empleador. Sí. Ya, pero no, buenas preguntas, creo que tienes razón, porque la persona perfectamente vuelven a la pega. Porque uno puede pensar que ya que lo perdió el beneficio. No. 60 días más con la guaguita, pucha, que es importante sobre todo. Bueno, esa fue la conversación que tuvimos en el Congreso, ¿cierto? Y había una gran demanda, básicamente, porque eso pasara y dar tranquilidad. Es importante decir que el permiso es postnatal parental. Sí. Entonces también los padres podrían tomar el postnatal. Estos nuevos 60 días, por ejemplo. Exacto, entonces invitar a también a los... Sí, porque imagínate tú, la mamá se está reintegrando a la pega, que no deja de ser difícil. Claro. De repente podría ser la opción para que el padre asuma este rol tan importante también. Tiene toda la razón, subsecretaria. Ahora, usted nos decía recién también que tenemos acá para aplicar el beneficio de forma retroactiva. Es lo que estábamos conversando. Sí. Pero usted también decía IFE laboral, que no es el mismo IFE que fue el universal del final del año pasado, donde justamente el Estado ponía mucha plata para apoyar con ingreso a las familias. Este es un beneficio que busca motivar ¿qué? El beneficio del IFE laboral busca motivar la vuelta al mercado laboral. Lo que pasó el año pasado con la pandemia es que mucha gente dejó de trabajar. Se perdió mucho empleo. Bueno, se cerraron muchos empleos, ¿cierto? Habían confinamientos, aforos. Y ahora estamos volviendo gradualmente, pero todavía quedan todavía no hemos vuelto a los niveles que teníamos antes. Ya, y de eso que hemos vuelto, ese IFE laboral lo que hace es incentivar eso. Ya, y de eso que hemos vuelto, ¿ha sido en la misma calidad y en el mismo nivel de sueldo o es una pega más precaria lo que hemos conseguido para retomar? Depende del sector económico. Ha habido como
decimos, una recuperación distinta dependiendo, porque hay algunos sectores que con la pandemia se potenciaron, todo lo que es nuevas tecnologías, por ejemplo, y otros sectores que se vieron más afectados, que todavía están afectados, como cultura, ¿cierto? Claro. Turismo, y todo eso estamos también tratando de focalizar también las ayudas ahí. Subsecretaria, porque tenemos preguntas de las personas, pero en concreto, ¿cuál es el apoyo del IFE laboral? Porque cambió hace poquito. El IFE laboral es un subsidio, ¿cierto? Para los trabajadores, para los nuevos trabajadores, para los nuevos contratos. ¿Los nuevos contratos formales? Sí, formales. Ya. Sí, ya. Y porque depende si eres hombre, mujer, la cantidad de plata. Es un monto que va entre 150.000 y 200.000 pesos. Ya. Aproximadamente. Pero eso se te suma al futuro sueldo que tú tengas. Sueldo, efectivamente. Por 3 meses. Por eso incentiva el mercado laboral. Claro. También está el subsidio Protege, el subsidio Protege, que es para trabajadoras y trabajadores que tienen niños al cuidado, ¿sí? Sí. Es para dependientes e independientes, ¿sí? El IFE laboral es solo para trabajadores dependientes, funciona para los dos, que tienen al cuidado niños o niñas menores de 5 años, y por lo tanto es también un incentivo al trabajo para aquellos que cuando tienen... no hay acceso a la sala cuna, por ejemplo. Exacto, eso apoya eso. Sí, subsecretaria, han llegado muchísimas preguntas, la invitación siempre a que se comunique con nosotros al más 569-5148-1313 y es momento de revisar algunas de ellas. Francesco. Efectivamente, subsecretaria, acompáñame por acá, porque las vamos a mostrar en esta pantalla que tenemos, la otra gran pantalla que está aquí en el estudio de Tu Día, y son preguntas de las personas que le quieran hacer directamente a usted para que las vea ahí con lujo de detalle, hasta la expresión corporal es importante en la pregunta. Miren, la primera para usted. Hola, mi nombre es Andrea Redondo. Si yo cumplo con los requisitos y tengo carga, ¿el bono que recibiría sería doble? Sería para... dependiendo de la situación. Si ella está hablando de la asignación familiar o del SUF, lo recibe por su carga. Entonces son 120.000 pesos. O sea, es uno para solo. su hogar. Sí. Sí, efectivamente, a no ser que ella fuera sujeta de otro bono. Por ejemplo, si el hogar está en el Seguridad y Oportunidades, podrían recibir los dos. Pero fundamentalmente la ayuda está focalizada en hogares que tienen niños o cargas, ¿cierto? Hogares donde hay adultos. Del beneficio, cuando hay adultos mayores de 60 años. Y cuando hay personas que tienen necesidades de cuidado, ¿cierto? Dependencia, moderada. Por ejemplo, si en una casa hay un adulto mayor y un niño con estas condiciones, ¿ahí va para los dos? Exactamente, los dos. Si son 2 adultos mayores, son 3 niños, ¿es por cada una de las cargas? Por cada una de las cargas. Sí, efectivamente. Bien. No hay límites en ese sentido. Pero no es por el hecho de tener carga, es personas que son sujetos de ese beneficio. ¿Sí? Bien. Más preguntas. Hola, mi nombre es Marcela. Tengo una consulta, dice subsecretaria. ¿El bono es para las personas mayores de 18 años? El bono incluye para mayores de 60 años, personas que tienen necesidad, discapacidad moderada o severa. Esas son las personas fundamentalmente, ¿sí? Por eso son los causantes del bono invierno, los causantes del subsidio único familiar, que son en general niños, niñas y adultos mayores, ¿sí? Claro, entonces, son beneficios para las familias, pero que se gatillan por esas personas, no por el adulto de la familia. Claro, y el hogar, el papá, la mamá. El hogar en su conjunto va a recibir estos recursos que van a apoyar básicamente sus ingresos. Y que seguramente Marcela puede ser una persona joven, sin hijos o adulto mayor en la casa, pero con muchos problemas económicos y se está preguntando si le llega el bono. Sí. Yo creo que por ahí va. Claro, ahí la ayuda está focalizada en los hogares donde no hay cargas en el fondo, donde no hay causantes, donde no hay adultos mayores, no hay personas con discapacidades, no hay niños. Todavía están los otros apoyos. La idea es apoyar en el mercado laboral formal también. Usualmente esos hogares son de personas el IFE, por ejemplo, en edad de trabajar. Claro, exactamente. Bien, tenemos más preguntas, ¿no? Más preguntas. La siguiente es en video, parece. A ver, presten atención. Veamos. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cómo postulo al bono? Ya. Esto es lo que hablábamos recién. Sí. Es que muchas personas se quedaron con esa impresión. Sí. De que había que postular. Sí.
no se postula al bono. ¿sí? No se postula, que quede claro. Es automático. Ya. Sí le pediría a las personas que vayan al registro social de hogares y vean si está su información correcta, revisen eso, pero eso debería estar, eso está funcionando, ¿cierto? Desde el año pasado. Además, en este momento hay muchísimas, casi todo Chile está ya inscrito en el registro social de hogares, ¿sí? Claro, y tiene los datos de la cuenta RUT, en el buscador, ¿cierto?, que tengan, sí, escriben registro social de hogares y los va a llevar a la página web justamente de dónde está disponible, está en bien grande, registro, actualizar, en fin. Exacto. ¿Y es fácil actualizarlo? Porque puede haber cambiado en estos últimos meses, desde el IFE Universal, por ejemplo, ahora. Sí, no, la plataforma está de todas maneras igual, digamos, es fácil en general hacerlo. Lo que cambió levemente, y algunas también personas han notado eso, es la metodología de caracterización socioeconómica, que es un tema más técnico, de cómo en realidad calculan. ¿Dónde te ubicas tú realmente? Exactamente. Entonces eso cambió levemente, pero eso ya no lo ven las personas, ¿cierto? Es algo que hace el Ministerio de Desarrollo Social. El cambió en enero de este año, ¿sí? Y que es por interno, que uno no sabe. Ahora, si tú no estás en el 60, estás por sobre del 61, no te debería llegar el bono. Si está... Estoy diciéndolo en simple, para que se entienda por qué no están así, pero sobre el 60, pero por muy poquito, no te llega. Es una ayuda focalizada, son para igual que, claro, ¿no? Porque en otros beneficios te llega quizás una parte. No, aquí no. No. Y bueno, y eso me conecta con la otra pregunta, la pregunta que me hizo al inicio. Inicialmente. Sí, esto es distinto del año pasado, porque el año pasado con los retiros y con los IFE universales se gastó muchas veces más dinero. O sea, esto cuesta como 2% de todo eso. Y eso es lo que provoca inflación en la escala de recursos en la economía, ¿sí? ¿Qué es la inflación, subsecretaria? La inflación es la tasa de crecimiento de los precios de la economía, ¿sí? Si los precios están creciendo a una tasa muy alta, entonces uno tiene una inflación muy alta, ¿sí? ¿Y estamos en un periodo en que la inflación está descontrolada? No está descontrolada, pero creció muchísimo, más de lo que todos esperamos. Nosotros en los últimos, hasta junio, teníamos una inflación acumulada de 12,5%, lo que en un año normal... La tercera es que podemos llegar a 13 ahora. Sí, y eso va a empezar a bajar. Eso se produce primero por una escasez también de algunos normalidades, productos, situaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con la guerra en Europa, que tienen que ver también con cómo China ha enfrentado también el COVID de este año, ¿cierto? Entonces hay un flujo de bienes que se complica y eso incrementa los precios, ¿sí? Y tengo una pregunta con respecto a eso, porque tenemos la situación del libre mercado, ¿no? Entonces, oferta, demanda, pero con este nivel de inflación, ¿hay algo que pueda hacer el Ejecutivo, que pueda hacer el Estado en términos generales para fiscalizar que los precios suban de acuerdo a la inflación y no que se esté abusando, que ha ocurrido, por ejemplo? Bueno, hay instituciones en el Estado que funcionan para fiscalizar. La Fiscalía Nacional Económica es una de ellas, ¿cierto? El Servicio Nacional del Consumidor, tienen observatorios de precios, están constantemente haciendo eso, ¿sí? Lo importante es que si los precios suben realmente porque aumentaron los costos sobre cómo se producen esos bienes, ¿sí? Y no sobre no porque se están poniendo de acuerdo, digamos. Ya, pero claro, esa es una cosa. Eso hay formas de identificarlo cuando uno tiene datos. O sea, por ejemplo, si aumentan los precios porque aumentan los costos, las utilidades de las empresas no deberían aumentar tanto, ¿sí? Pero si aumentan también mucho las utilidades, entonces ahí está. Pero subsecretaria, entonces, esa es una arista, pero ¿podría darse también de que se fijen los precios o no? Eso es complicado por cómo funciona el mercado, ¿sí? Si uno, por ejemplo, fijara el precio del pan, por ejemplo, ¿qué pasaría? O sea, los costos de producción igual se mantienen altos, entonces podrían cerrar algunas panaderías, habría más escasez de pan y eso complica todo el funcionamiento. El mercado negro del pan se vendría. Oye, bueno, tenemos otra pregunta para usted. Hola a todos. Yo recibí el IFE, pero ahora estoy en un tramo mayor en el registro social de hogares. Me imagino yo que es el IFE universal en este caso. ¿Tendría que apelar o simplemente quedé fuera? Si está en un tramo de nivel socioeconómico mayor al 60%, lamentablemente estas personas no lo van a tener. Está focalizado este año justamente por cuidar la economía, ¿cierto?
necesitamos ayudar sin perjudicar a la economía. Y que el remedio no sea peor que la enfermedad, exactamente. Digamos. Ahora, pero quizás esta persona, como dice la Pelar, podría revisar el registro social de hogares de todas maneras, intentar actualizarlo. Actualizar los datos, revisar y que todo esté funcionando bien, ¿sí? Eso de todas maneras, ¿sí? Eso es siempre la invitación. Es una buena recomendación. Sí. Ya, tenemos más videos. Más preguntas y a través del video. ¿Qué diferencia hay entre el bono y el IFE? Ya. Sí. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo exactamente. El IFE estaba pensado en un contexto completamente distinto, ¿sí? El IFE se pensó justamente para apoyar a las familias en momentos que estábamos con restricciones de movimiento, con aforo, entonces la gente no podía salir a trabajar, ¿cierto? Y entonces se pensó completamente distinto. Muchos países lo hicieron también, pero ahora viene la normalidad en cierto sentido, ¿cierto? Esto es un apoyo en contexto de apoyar a las familias con los ingresos por un contexto de alta inflación. Aparte que se mantenía por más de un mes. El IFE eran 3 meses, sí, fue un gasto muy, muy grande para el Estado, sí, que involucró un déficit fiscal inusitado desde de vuelta a la democracia, ¿cierto? Entonces, este bono, a pesar de que es de un monto mayor, son 120.000 pesos, es mayor que 100.000 pesos, está focalizado justamente en los hogares que creemos están teniendo más dificultades para salir a trabajar y por lo tanto complementando sus ingresos en este contexto. Ahora, por una sola vez. Es por una sola vez, sí. Ya, pero una de las cosas que se dice de este gobierno o del presidente es que se dan volteretas, pues, que cambian de opinión con el transcurso de las semanas o los meses. ¿Podría darse un nuevo bono? No, lo que hace el gobierno es tenemos una contingencia, o sea, uno gobierna para el mediano plazo, ¿cierto? Con políticas más de mediano plazo, pero también hay que fijarse en la contingencia. La verdad es que esta contingencia no estaba en los libros, o sea, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cierto? Y estos niveles muy altos de inflación no eran algo que habríamos predecido, ¿cierto? Con esa fuerza y por lo tanto lo que las familias tienen que estar tranquilas es que el gobierno, si hay una eventual contingencia, ha hecho todos los esfuerzos por tener ordenadas sus finanzas públicas y va a actuar. Esa es la tranquilidad. O sea, se trata de eso, se trata de si hay una emergencia, responder. ¿Sí? Esa es la tranquilidad que tienen que tener las familias. Se lo pregunto porque ustedes, su ministerio y el presidente dijeron en al menos 3 o 4 ocasiones de manera pública y oficial de que no iba a haber bono invierno, bajo ningún punto de vista. IFE, no, pero claro, IFE invierno o bono invierno porque no estaban los recursos ni nada. Y después fue cambiando esta situación y queda como este bono. Entonces, si mantenemos una situación así o se empeora la situación económica, ¿hay recursos para echar mano a otro bono especial? Y IFE universal es distinto, como yo ya dije. Tenía otras características, otro contexto y eso no ha habido, no hay tampoco hoy día. Lo que hay es un bono, el contexto de Chile apoya para enfrentar la contingencia hoy día y si hay otra contingencia, nosotros vamos a actuar. Eso no tiene que caber duda, las familias tienen que estar tranquilas, pero eso va a depender en el fondo de cómo evolucione también las cosas. Nosotros esperamos que mejoren la situación económica en los próximos meses. ¿Sí? Esas son las expectativas, ¿cierto? Que disminuya la inflación, que se vaya ajustando, ¿cierto? Y ya con eso hay bastante... Hay optimismo. Bien. Mira, porque es importante. Ya, pero no lo dijo ella, ¿hay optimismo? Estamos haciendo todo lo que es necesario para que la economía del país esté bien y bueno, no podemos controlar muchas cosas que pasan internacionalmente, pero nosotros estamos con todo el trabajo y con toda la energía haciendo todo lo necesario para que las familias estén tranquilas. Mi nombre es Eliana. ¿Hay un tope de bonos que podría recibir una familia? No hay un tope de bonos que podría recibir la familia. Si tienen muchos causantes van a recibir por cada una de esas personas que es causante de recibir esos bonos. Claro, porque ¿sí? El bono no es para la familia. Es por persona. Es por persona que por eso se llaman causantes, pero son personas que son causantes del SUF, de la asignación familiar, del bono invierno, son todos subsidios personales, ¿sí? También de la pensión básica de invalidez y del aporte provisional de invalidez. ¿Qué pasaba con la PGU?
La PGU, bueno, se está haciendo una plataforma para que las personas señalen que postulan, ¿cierto? Eso durante agosto va a estar listo y van a recibir la PGU en septiembre, porque hay que chequear todos los antecedentes de las personas. Las nuevas personas que se agregan. Porque antes llegaba hasta el 60% y ahora sí, está el y ahora está el 90%. Entonces vamos a ampliar muchísimo esa base de gente que recibe. Y en septiembre van a recibir, pero van a recibir retroactivo. ¿sí? Ya. Lo que les corresponde a agosto y septiembre. En septiembre. Sí. Sí, porque las oficinas estaban bastante llenas con personas que habían ido a consultar si es que ingresaban o no ingresaban Sí. al sistema de este 60 al 90%. Sí, va a haber una plataforma online para que ellas puedan postular también a eso. Ya, perfecto. ¿Más preguntas, señor director? Sí, dice así. Aquí. Quisiera saber quiénes son los beneficiarios del bono que el presidente ha prometido de dar. Ya, esto nos sirve para hacer un resumen. Entonces, subsecretaria, toda persona que ya recibía uno de los beneficios que usted ha nombrado, tiene que quedarse muy tranquila de que les va a llegar. Los demás tienen que quizás mirar el registro, ¿no? Pero a ver, explique usted. En general, invito a las familias a siempre mirar su registro, actualizar los datos, si ha cambiado algo en el hogar, si ha nacido alguien, si ha habido un movimiento, ¿cierto? Actualizar sus datos. Y eso en general, ¿cierto? Ahora, las personas que hoy día son beneficiarias del subsidio único familiar, de la asignación familiar, del bono invierno, personas del subsidio de discapacidad, de la pensión básica de invalidez y de aporte previsional de invalidez. Y además, personas que no son beneficiarias de eso, pero están en el 60% más vulnerable del registro social de hogares, todas esas personas automáticamente van a recibir este beneficio. Nosotros en el Ministerio, ¿cierto?, de Desarrollo Social y el IPS va a entregar esto. Tienen los datos. Claro. Si hay actualizaciones, en todo caso, en sus cuentas RUT, ¿cierto? Eso también invito a actualizar, pero dado esos datos, lo vamos a hacer de manera automática, ¿cierto? El IPS lo va a hacer de manera automática y cualquier problema que haya, de todas maneras vamos a tener tiempo para solucionarlo y va a haber un espacio, ¿cierto?, para réplica, en todo caso, ¿cierto?, durante este año. O sea, no es que si se te pasa la fecha, no es que perdiste. No es que perdiste, y además si hay cualquier duda, ¿cierto?, va a haber un tiempo bastante largo para poder hacer los ajustes correspondientes. Claro, ya. Exactamente. Ya. Muy bien. Más preguntas entonces a través del video. Dice así. ¿Será por única vez el bono? Ya. Sí, la gente no? se pregunta todavía eso. Por ahora es cierto, es por única vez. Estamos pensando en el invierno, ¿cierto? Y estamos pensando en que es probable que mejoren las condiciones económicas, ¿sí? Necesitamos de todas maneras no afectar la economía con estas políticas, ¿cierto? Y por lo tanto es un bono focalizado en, igual lo va a recibir 7 millones y medio de personas, ¿cierto? Y pensamos que con eso vamos a estar colaborando para darle tranquilidad a las familias en este periodo que es más duro también, sobre todo porque aumentan los gastos en calefacción, que son los precios que han ido incrementándose. Pero esperamos recuperar la inversión, estamos trabajando para eso, hay inversión pública, recuperar la inversión privada, generar empleo y eso mejorar las condiciones económicas el resto del año también. Tenemos que revisar. Venga para acá, terminemos con su gráfica, subsecretaria, porque teníamos algunos otros detalles. Pero me permite una licencia, pero esta es licencia de patudez nomás, subsecretaria. Pero usted que nos ha explicado tan bien cómo funcionan los bonos, cómo está la situación económica, dijo que habían sectores que estaban súper complicados todavía. La gran pregunta, ¿qué va a decir el Ejecutivo, sí o no, al 16 de septiembre feriado? Y dígame la verdad, por favor, subsecretaria, porque aquí hemos hecho campaña para nosotros tomarnos libre. Entiendo que hay un grupo del gobierno evaluando el tema. Si no tengo una respuesta todavía. Ya, no hable usted como gobierno, pero si de usted dependiera, con su experiencia académica, profesional, economista, ¿conviene o no conviene en estas condiciones? Y experiencia 18era también. También, esa es la balanza. Porque usted también zapatea o no zapatea. Sí, ya, también, pues entonces, también. La pregunta es, si de usted dependiera, ¿hay que tener feriado el 16 de septiembre?
Hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Es que uno es autoridad 24/7. Ahora, pero explíquenos eso, porque hay muchas personas que se preguntan efectivamente, bueno, pero ¿qué tanto? ¿Un feriado más? ¿Qué rico sería? Ayuda a que la gente ¿Por qué no es tan fácil la decisión? ¿Por qué no es fácil la decisión? Buena pregunta. No es fácil la decisión porque en general eso genera costos, ¿sí? Económicos importantes. Un día menos de trabajo genera también menos consumo, ¿cierto? Y eso también genera entonces Pero para el 18 es distinto, porque para el 18 la gente siempre sale. Incluso se endeuda. Exactamente. Claro, por eso hay que estudiarlo bien, ¿cierto? Pero claramente hay que tener un equilibrio, ¿cierto? Entre el trabajo y el tiempo libre, ¿cierto? Si queremos también ser un país desarrollado, ¿cierto? Hay que equilibrar esas partes. Entonces uno tiene que evaluar todos los temas, se está evaluando, se está pensando, obviamente el 18 es distinto, ¿cierto? La gente sale. Así que ahí vamos a ver cómo son las noticias más adelante. Van a jugar con los numeritos en un Excel. Muy bien. Ya, el pasado 7 de abril nuestro gobierno presentó Chile Apoya Plan de Recuperación Inclusiva, que son varias más medidas. En el fondo, ¿qué tenemos acá? Porque el Chile Apoya... Yo realmente me pregunto si las personas todavía están conscientes de que hay por un lado un bono y hay otras ayudas también. No sé si el nombre se ha hecho tan popular, claro, pero... ha llegado a la población. Bueno, aquí habían 21 medidas. 21 medidas. Eso es un gasto de aproximadamente 3.700 millones de dólares, que es bastante, ¿cierto? Que se dividían en distintos tipos de medidas. Hay medidas para estabilizar los precios de los combustibles. Nosotros ya... De hecho, agregamos a estos 3.700 más recursos, ¿cierto? A un fondo que estabiliza el precio. Si hoy día no existiera, si el gobierno no hubiese hecho eso, por ejemplo, el precio de la benzina, que hoy día está a 1.100 pesos por litro, estaría a 1.600, más de 1.600 pesos por litro. Entonces, el gobierno ha puesto recursos ahí para estabilizar el precio de la benzina, el precio de la parafina, y otras medidas como el tema del gas, ¿cierto? A precio justo, también eran parte de esas medidas. La electricidad. Hay por una parte esas medidas, estabilización de precios. Otras medidas que tienen que ver con la inversión pública, reactivar todos los proyectos de inversión y además aumentar la inversión. El Ministerio de Obras Públicas ha trabajado intensamente en eso. Ya tenemos el 75% de esos proyectos andando, ¿cierto? Entonces, por una parte eso genera empleo. Por otra parte está el apoyo de nuevo a los grupos que están rezagados, como el IFE laboral, un bono para los trabajadores de la cultura, ¿cierto? Todo eso eran apoyo a grupos rezagados, fundamentalmente mujeres, ¿cierto? Que tienen hijos pequeños, personas y estos sectores económicos como el turismo. También parte de Chile Apoya fue el aumento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo que se negoció con la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cierto? Y venía acompañado de un aumento importante del salario mínimo, el más importante en los últimos 30 años, ¿cierto? Que lamentablemente con la inflación no lo sentimos tanto en el bolsillo. Claro, pero si no hubiese habido... No, sería y eso peor. fue acompañado de un apoyo que se llama Canasta Básica Protegida, que funciona hasta enero del otro año. Y esa Canasta Básica Protegida lo que hace es subsidiar el aumento de los precios de esa canasta en función de cómo aumente la inflación. Entonces no es fijo, sino que depende de cuánto aumenta. Claro. Si la inflación aumenta mucho más, de hecho ha aumentado, y el bono entonces ha aumentado. Claro. Y eso protege esa canasta básica Se reajusta. de alimentos, fundamentalmente de alimentos. Todas esas. Sí, no, es que lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero la gente, si ahora vio los bonos, no le quedó claro o todavía no sabe, ¿dónde consultamos? Consultan en las plataformas del gobierno, del Registro Social de Hogares, el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí están toda la información siempre, así que no duden en preguntar. en A buscar Sí, preguntar nunca está de más, porque además se nos pueden pasar algunas de estas medidas, de estas 21 medidas del Chile Apoya, y eventualmente no recibir ese beneficio o ese subsidio en caso de que así lo amerite. Subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, un millón de gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muchas La esperamos de vuelta gracias. pronto. Sí, Más temprano que tarde. Gracias. Oye, sí, no, y además cuando ya tengan resuelto lo del 16 de septiembre, pues nos viene a contar. también. Ahí les Claro. Y la tributaria, la de pensiones, cuántas cosas están haciendo. Ya. Gracias. Susan, que esté muy bien. Buen día. Chao.